Nuevamente a nombre de COPSA les doy la bienvenida al segundo bloque de este 10º Congreso Nacional de Concesiones. En la mañana, en el primer bloque, tuvimos una interesante conversación junto a Sergio Vittar, a también el exsecretario de Economía Tomás Flores, Loreto Silva, exministra de Obras Públicas, y al economista Axel Christensen respecto a distintos aspectos de la economía, cómo influyen las decisiones políticas, cómo ven que avanzan las concesiones en nuestro país y, por supuesto, la relevancia de tener un plan nacional, de poder unir todas las voluntades para poder de esa manera ir concretando proyectos que tanto se necesitan para el desarrollo de la infraestructura de Chile. En esta oportunidad, tal como les habíamos anticipado, vamos a tener un panel muy interesante para discutir todo lo que tiene que ver con la certeza, con la reducción de la incertidumbre. ¿Cuánto afecta la certeza jurídica para el desarrollo de inversiones a largo plazo, como lo son en este sector, las concesiones? Le queremos dar la bienvenida para eso y les vamos a contar que estamos junto al economista Sebastián Edwards, que por razones de tiempo de pandemia se encuentra desde su casa en Estados Unidos. Sebastián, ¿cómo está? Está silenciado, por mientras lo presento. Sebastián es ingeniero comercial, economista de la Universidad Católica de Chile. Actualmente reside en Estados Unidos, donde se desempeña como docente de la cátedra Henry Ford II en la Anderson Graduate School of Management de UCLA. ¿Cómo está, Sebastián, ahora sí? Ahora sí, buenos días o buenas tardes en Chile. Acá son recién las 7 de la mañana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes nos estén viendo desde Asia o desde donde sea. Muchas gracias, Sebastián. Sebastián nos va a dar una interesante exposición respecto al tema que les comentaba y vamos a estar comentándolo junto a él también con tres destacados abogados que se los voy a presentar inmediatamente. Nuestro primer abogado panelista es Nicolás Balmaceda, socio del estudio Barros y Errázuriz, experto en temas de infraestructura y propiedad privada. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Bárbara. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Estamos también junto al abogado Álvaro Villanueva, exfiscal nacional del Ministerio de Obras Públicas, doctor en Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid, España, y actualmente docente y consultor de empresas y servicios públicos. ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación de COPSA. Y finalmente estamos junto al abogado José Manuel Larraín, socio director de la oficina Santiago de Dentons. José Manuel es especialista en proyectos de infraestructura en distintos sectores públicos y privados. En su ámbito profesional, asesora permanentemente a empresas extranjeras en asuntos de fusiones y adquisiciones, estructuración fiscal y financiera y reestructuración corporativa. Ya todos presentados, bienvenido, José Manuel. Muchas gracias, Bárbara. Muy contento de estar acá. Bueno, ya todos presentados, Sebastián, nos quedamos contigo. Muchas gracias, Bárbara, y muy halagado y honrado de estar en este panel junto a estos destacados miembros de la profesión jurídica y muy impresionado que empezamos puntualmente a la hora, cosa que me parece en el rubro de la infraestructura algo importante. Bueno, quiero empezar diciendo que como todos sabemos, Chile está en un punto de inflexión y eso a mí me preocupa, porque es un punto de inflexión donde confluyen varios momentos. El momento constitucional, un momento populista muy fuerte, por décadas no visto en nuestro país, y un momento generalizado en que se cuestionan las bases de lo que fue la estrategia de desarrollo en nuestro país desde el regreso de la democracia o incluso anteriormente. Cualquiera de estos momentos por sí solos significan un desafío enorme para la sociedad y para el sistema político chileno. Si los juntamos y le agregamos a esto la pandemia y todo lo que ello significa, tenemos un cóctel que puede ser mortal y que nos indica que podría terminar mal. Y nuestro desafío como miembros de la sociedad es tratar de asegurarnos que esta opción, esta posibilidad que todo termine mal, no se dé y tratar de encauzar estos momentos de la mejor manera posible y llevar a nuestro país a buen puerto. Yo quiero empezar estas reflexiones que tienen que ver obviamente con concesiones e infraestructuras, pero empezar estas reflexiones desde un punto de vista histórico. Por favor, la próxima diapositiva. Y desde un punto de vista histórico yo quiero partir con el
gran salto que da Chile a partir del regreso de la democracia aproximadamente, en que nuestro país pasa de ser un país del montón en América Latina a ser el líder de la región, como se puede ver en esa gráfica. Nuestra línea es la línea roja. Estamos al principio abajo con un montón de otros países, especialmente Ecuador y Costa Rica, y empezamos a crecer hasta ser el país con el nivel de ingreso más alto, con el nivel de pobreza más bajo, con los mejores indicadores sociales de toda América Latina. Y esta estrategia es una estrategia que se implementa sobre la base de un sector exportador extraordinariamente dinámico y extraordinariamente eficiente. Y este sector exportador descansa a su vez sobre una infraestructura moderna, eficiente, bien manejada, bien planificada. Hacia adelante la próxima diapositiva, por favor, donde en los distintos rankings Chile nuevamente aparece en términos de calidad de infraestructura, de su eficiencia, de su sistema de logística, como el mejor país de América Latina. Aquí tenemos el ranking del Banco Mundial, por ejemplo. Hay muchos, ¿no? Y en el ranking del Banco Mundial, donde hay 200 países, yo solo he tomado los primeros 50, la barra roja es Chile, la barra amarilla es el segundo país de América Latina en este momento, que es Panamá. Si tomáramos esta gráfica en el año, digamos, 2007, que es el primer año que el Banco Mundial la elabora, Chile nuevamente estaría en el primer lugar de América Latina, un poquito más bajo que lo que está ahora, porque hemos mejorado nuestra infraestructura, y Panamá no estaría, todavía no habían reacomodado el canal, pero el último país de los primeros 50 sería Argentina. Esta es una gráfica importante porque si bien demuestra que estamos en el primer puesto de América Latina, también demuestra que dentro del concierto mundial nos falta todavía mucho por avanzar. Y yo voy a postular, Bárbara, que si queremos llevar a puerto al país de una forma eficiente para poder prolongar esta trayectoria que nos llevó al liderazgo, va a ser necesario que avancemos en este ranking o que mejore la calidad de nuestro sistema de infraestructura en 8, 10 o quizás 12 puestos en este ranking del Banco Mundial. Este modelo o esta estrategia, yo no quiero hablar, no me gusta hablar de modelo porque es una palabra que se ha ido cargando de un sentido político, hablar de modelo. A mí me gusta hablar de estrategia. Esta estrategia tan exitosa que nos lleva a ser los líderes de América Latina, como toda cosa en la vida, empieza a tener rendimientos decrecientes y empieza a agotarse. Y ya aproximadamente al empezar la segunda década de este siglo, empezamos a ver que este modelo que nos ha transformado en un país que camina hacia la prosperidad, que da oportunidades con muchos problemas, obviamente, pero que vamos en una dirección correcta, este modelo empieza, como decía, a exhibir ciertos rendimientos decrecientes, empieza a agotarse y se hace necesario empezar a pensar en movernos a una fase número 2, a una segunda etapa en el proceso de crecimiento. Ahora, desde el punto de vista político, creo yo que aquí lo que sucede es que, por un lado, por llamarlo de alguna manera, la derecha no entiende que el modelo o que la estrategia, me sigo diciendo modelo cuando quiero decir estrategia, que la estrategia empieza a agotarse y cree que todo está bien y que como ha funcionado bien en el pasado, va a seguir funcionando bien. Esa es un poco la posición del establishment de la derecha. Que no han leído la letra chica en los avisos de los fondos de pensiones, donde dice el performance del pasado no es un indicador de cuál va a ser el rendimiento al futuro. Y la izquierda, por su lado, no quiere reconocer que esta primera etapa de la estrategia ha sido muy exitosa. Y tenemos este choque, que es el momento donde nos encuentra este momento constitucional y este momento populista con pandemia. El momento populista es independiente del momento
constitucional. Obviamente ambos se refuerzan, pero el momento populista, por ejemplo, lo estamos viendo en el tipo de medidas y de enfoque y de actitud que ha tomado el gobierno actual del presidente Piñera con respecto, por ejemplo, al contrato de las autopistas. Es una actitud de tratar de favorecer, de halagar, a ayudar de una manera incorrecta a la galería a través de cambios de contratos, de inflexibilidad en el caso del aeropuerto y una serie, el caso de las pensiones, por ejemplo, otra característica del momento populista, que yo diría, sin duda, es independiente del momento constitucional. La próxima diapositiva, por favor. Esta gráfica es muy interesante porque refleja lo que decía yo hace un momento. Estos son datos que el Fondo Monetario Internacional entregó hace tan solo 2 o 3 semanas con las proyecciones de América Latina y del mundo completo, pero de América Latina hasta el año 2025. Y nosotros seguimos siendo la línea roja, pero ahora la línea azul es Panamá. Y hemos perdido el liderazgo a Panamá. Y no solo hemos perdido el liderazgo a Panamá, que es el segundo país en la calidad de la infraestructura que le hemos mostrado hace un poco, pero no solo eso, sino que Uruguay, que es la línea verde, empieza a pillarnos. El año 2005, el ingreso per cápita de Uruguay es 75% del nuestro, y está proyectado por el Fondo Monetario Internacional que el 2025 va a ser 96% de nuestro ingreso per cápita. Y si nosotros seguimos como vamos y ellos siguen como van, no solo nos van a pillar, sino que nos van a sobrepasar. Y este liderazgo perdido es el que yo creo debemos tratar de recuperar. Y esa recuperación requiere, independientemente de cuál sea la estrategia, de cómo se resuelva el tema político, de una infraestructura de calidad, eficiente, de largo plazo y planificada adecuadamente para lo que se requiere, entre otras cosas, certeza jurídica. Es de absolutamente esencial esa certeza jurídica. Una de las críticas que se le ha hecho a la primera etapa, especialmente de parte de la izquierda, a la primera etapa de la estrategia que hemos seguido hasta ahora y que tuvo éxito a pesar de que finalmente terminó con rendimientos decrecientes, es que nuestras exportaciones, que como decía son la base del proyecto, han sido exportaciones muy intensivas en recursos naturales y no hay suficiente, entre comillas, valor agregado o no exportamos productos suficientemente complejos. La próxima diapositiva, por favor. Esta es una gráfica de la composición de nuestras exportaciones en este momento. Y el círculo azul ahí en el rincón inferior derecho son las exportaciones nuestras que son complejas, entre comillas. El área amarilla son productos agrícolas y el área de color café, de los dos colores café, es minería. Y la crítica es, bueno, si queremos seguir avanzando y queremos aumentar los salarios y el ingreso, necesitamos expandir el área de las manufacturas y de las exportaciones complejas. Dada la ubicación geográfica de nuestro país, el país posiblemente más aislado y alejado de los mercados del mundo, solo podríamos hacer eso y podremos avanzar en esa dirección si mejoramos enormemente la infraestructura. ¿Por qué? Porque en el mundo moderno ningún país produce ningún bien en su totalidad dentro de sus fronteras. En este mundo moderno lo que sucede, podemos achicar esto, ponerlo en... yo creo, a ver, ¿cómo estoy viendo? Perdón, vamos a ver. Eso. En el mundo moderno todo funciona en base a las cadenas de suministro internacional. Y estas cadenas de suministro requieren de que los productos se haga un pedacito en una parte y vayan a otro lugar. Y naturalmente países que están cercanos de otros países que pueden colaborar en ese proceso y que sean países confiables, participan en esas cadenas de suministro internacional y producen y exportan bienes complejos. Por ejemplo, Indonesia, Filipinas,
El Salvador, México. Todos esos países producen bienes complejos a pesar de tener un nivel de ingreso, un nivel de educación, un nivel de tecnología, un nivel de infraestructura peor que el de Chile. ¿Por qué? Porque están cerca. Y si nosotros estamos lejos, solo podremos avanzar si la calidad de nuestra infraestructura y de nuestras concesiones se multiplica y avanza al paso correspondiente. El desafío constitucional chileno es increíblemente fuerte, como ya lo sabemos, y creo que debemos pensarlo y reflexionar de una manera tranquila y tratar de dejar de lado los excesos ideológicos. Y dentro, obviamente, del desafío constitucional está asegurar y generar certeza jurídica que permita hacer todo lo que decía hace un momento, pasar a la fase 2 en nuestro proceso de crecimiento. Que esta fase 2 incluya diversificar, complejizar, aumentar el valor agregado de nuestras exportaciones. Y para hacer eso tenemos que acercarnos. Piensen agarrar Chile, la angosta y franja, y la angosta y larga franja de tierra, y moverla más cerquita de donde están los mercados. Bueno, eso no se puede hacer. Pero si tenemos buenos puertos, si tenemos buenas carreteras, si tenemos excelentes autopistas, si tenemos aeropuertos de calidad donde se puede combinar distintos áreas de negocios para rebajar los costos. Si todo eso sucede, es posible avanzar. Pero para que suceda tiene que haber no solo certeza jurídica, que es el tema de este panel y sobre el cual van a hablar los abogados, sino que también una macroeconomía ordenada. Un sistema de... Obviamente que no se los tengo que decir a ustedes. La infraestructura y las inversiones de infraestructura son de larguísimo plazo, con un payback de muchos años, con una tasa de retorno adecuada para poder hacer la inversión, pero esa tasa de retorno incluye un premio por riesgo y si el país no tiene certeza jurídica, ese premio por riesgo aumenta. Necesita un tipo de cambio estable y necesita un nivel de inflación bajo para poder tener un mercado de capitales profundo en el cual se pueda, a través del cual se puedan financiar estas grandes inversiones. Y todo eso está en duda, todo eso está cuestionado, incluyendo que vamos a tener baja inflación. Porque de pronto aparece gente diciendo que el Banco Central no debiera ser autónomo. Gente que desconoce no solo la historia de nuestro país, sino que la historia comparada. Un Banco Central autónomo. Además, de todas las instituciones chilenas, el Banco Central es lejos la que mejor ha funcionado en los últimos 30 y 35 años. Independientemente de quién está a cargo, ya sea el doctor Corvo, el doctor de Gregorio, el doctor Marcel, siempre de primera calidad ganando los premios de todas partes. Por tanto, hablemos un poquito ahora del desafío constitucional, objetivos políticos, económicos y derechos sociales. Y todo esto tratando de mantener una certeza jurídica y política y económica. Que quiero yo ampliar la pregunta, no, la certeza jurídica va por un lado, pero con certeza jurídica e inflación desatada estamos en problemas. Con certeza jurídica y un déficit fiscal desbocado estamos en problemas. Yo creo que la nueva Constitución debiéramos aterrizar nuestra conversación. Yo he participado últimamente en muchos paneles, he tratado de llevar la conversación en esta dirección, a veces con más éxito que otros. Los objetivos políticos son un sistema democrático y estable, lo que significa asegurar la gobernabilidad, que es lo que hoy día no sucede. El momento populista es porque se perdió la gobernabilidad y porque un gobierno que había sido elegido por una mayoría importante, donde podemos argumentar, como he hecho yo, que no entendió la coalición, que muchos de esos votos eran prestados, porque en la segunda vuelta hay solo dos opciones, o se vota por
Piñera o por Guillieri. Y no todos los que votaron por Piñera, muchos votaron en contra del senador Guillieri. Democracia y estabilidad. Y en democracia, muy importante, una persona, un voto. Para mí, sorpresa y pánico, en varios de los paneles en los que he participado últimamente, la idea de una persona, un voto, ha sido cuestionada. Hay gente de izquierda, intelectuales jóvenes del Frente Amplio, que me han dicho en público, y está grabado, eso de una persona, un voto, es un ideal individualista y liberal que está correctamente cuestionado. Y a mí eso me da pánico. Entonces creo que eso es una cosa que tenemos que resolver rápidamente, un sistema democrático y que dé gobernabilidad. Y lo que tengo en la diapositiva, en la derecha, es la papeleta de votación de Alemania, y no voy a entrar en los detalles porque es medio complejo el sistema, pero Alemania tiene un sistema de doble papeleta. Un lado se vota por representantes unipersonales, solo uno por distrito, y el que saca más votos es el que es elegido. Por tanto, eso obliga a los candidatos a ubicarse en el medio, tratar de atraer la mayor cantidad de votos. No hay nichos. No existiría una diputada Giles que atrae a un extremo, pero dado el sistema chileno, un extremo que es suficientemente alto como para que salga elegida por un pelo, pero elegida al fin. Un sistema de unipersonal y un sistema paralelo de listas proporcionales que le da a Alemania una estabilidad enorme. En la parte económica, protección de derechos de propiedad esencial, y no solo derechos de propiedad de bienes raíces y de casas y de propiedades agrícolas, sino que contratos que sean adecuadamente respetados. Contratos de concesiones, contratos de carretera, y que dentro de los contratos se actúe de buena fe. Yo no soy abogado, pero la teoría básica del contrato dice que hay que preocuparse de dos cosas. La primera, intención original, original intent, y el segundo, buena fe. Y lo que está pasando, en mi opinión, con la información que yo tengo en el aeropuerto, por ejemplo, no hay buena fe ni hay la flexibilidad que debiera haber. Esta protección de los derechos de propiedad, yo creo tiene que estar basada en la cláusula de quita en la quinta enmienda de los Estados Unidos, que es más o menos lo que hacen las constituciones modernas, pero en este momento constitucional en que todo se cuestiona en Chile, quién sabe para dónde vamos a ir. Y lo que dice la cláusula de quita, el taking clause, la cláusula, mi traducción por lo menos es la cláusula de quita de la quinta enmienda, es que no se puede quitar la propiedad de otro sin una compensación justa. Y la palabra justa es esencial y eso requiere la buena fe y requiere, creo yo, implementar tribunales especializados administrativos que puedan manejar el aspecto técnico de estas cuestiones que a veces son muy complicadas. También hay que proteger los derechos de agua, los derechos de las concesiones pesqueras y todo lo demás. Necesitamos una regla fiscal porque, como indicaba anteriormente, si Chile fiscalmente se desboca, el riesgo país va a aumentar. Las calificadoras que ya nos tienen entre mira nos van a bajar la calificación, la tasa de interés va a subir y el costo de financiar esta infraestructura que necesitamos sí o sí. A mí me da igual, desde un punto de vista técnico, si al final se quieren ir por el camino de una socialdemocracia intensa o por un camino más neoliberal. Con infraestructura de primer nivel vamos a necesitar si queremos prosperar y darle un nivel digno de vida a nuestra gente. Y yo mantendría con algunos cambios, quizás la iniciativa exclusiva presupuestaria del gobierno. Me da pánico, he usado la palabra pánico varias veces porque eso es el sentimiento que tengo, pero me da pánico pensar que el diputado Walker va a tener, que ha sido el artífice de este 10% más 10%, y quién sabe si viene el próximo momento populista a todo dar, que el diputado Walker tenga iniciativa permanente. A mí me da pánico. En un país normal quizás se podría hacer de otra manera. Y Banco Central Autónomo. Derechos sociales, obvio que tienen que estar en la Constitución, de eso se trata todo esto, pero hay preguntas importantes. ¿Cómo serán garantizados? ¿Cómo serán tutelados? Vamos a permitir que sean los tribunales ordinarios, va a haber tribunales especiales, va a haber un ombudsman
¿A qué nivel serán proporcionados? Toda la discusión del piso. Y lo que es muy importante, con qué velocidad van a tener que ser implementados. Y acá tuve yo un panel el otro día con un constitucionalista muy respetado del Partido Socialista, el profesor Zúñiga, y estuve muy gratamente sorprendido, quizás no me debiera haber sorprendido, pero me sorprendí, que él propuso que la implementación completa de los derechos sociales en una nueva constitución debiera cumplirse en un plazo de entre 25 y 30 años. Si esos 25 y 30 años los usamos en forma adecuada y prudente, podemos naturalmente pasar y pasando a la fase 2 de este sistema de crecimiento con unas nuevas exportaciones, con un nuevo salto, podemos realmente retomar el liderazgo perdido. Podemos sacar las diapositivas. Quiero terminar con una idea. Me habían asignado 25 minutos, de los cuales llevo 22 y medio, con una reflexión sobre qué podría hacerse en Chile, y esto relacionado naturalmente con la infraestructura y las concesiones, qué podría hacerse en Chile para dar un nuevo gran salto adelante. El gran salto adelante que sucede en Chile en términos de productividad y de prosperidad sucede con el regreso de la democracia. Y el análisis que uno haga de todos los países del mundo, en general estos grandes saltos productivos están relacionados con grandes cambios históricos. Por ejemplo, el término de una guerra, el regreso a la democracia, el derrotar a un régimen populista. Yo les puedo asegurar que cuando finalmente Venezuela vuelva a la normalidad, vamos a ver pero una explosión de productividad nunca vista. Bueno, ¿qué podría hacerse en Chile para producir un nuevo así como ¡wow! Yo creo que una descentralización verdadera del país sería espectacular. Piensen que la pandemia nos ha dado un montón de información. En este país donde vivo yo, todos los días, debido a la pandemia, la gente ahorra 60 millones de horas de transporte a la casa, al trabajo y de vuelta a la casa. En Chile no son 60 millones de horas, pero hay un montón de millones de horas por día que se han ahorrado. Si descentralizamos de verdad, vamos a ahorrar un montón de tiempo y va a haber un aumento de productividad espectacular. Y eso es, creo yo, una de las pocas... El hidrógeno verde, claro, obvio, pero no nos engañemos, no nos va a producir un estallido productivo en todo el país, ¿ya? Y una descentralización verdadera requiere de una mejora de la infraestructura, especialmente en provincias, absolutamente espectacular. Y yo creo que con las asociaciones público-privadas, con certeza jurídica, manteniendo y profundizando el mercado de capitales, manteniendo el orden macroeconómico y con una visión de país, podemos movernos en esa dirección. Y en ese proyecto de prosperidad, de fase 2, de avance, de movernos hacia el objetivo de un país más inclusivo, más tolerante, más igualitario, de mayor dignidad. El rol de la infraestructura es esencial. Y dentro de la infraestructura, naturalmente, las concesiones son vitales. Y termino ahí, creo que dentro del tiempo que se me ha asignado. Bárbara, muchas gracias. Sebastián, me quedó grabado una cosa que dijiste en un comienzo, esa relación que se hace entre el crecimiento de los países y el desarrollo de su infraestructura, así como lo hemos visto en nuestro país en las últimas décadas. Por un lado tenemos la pandemia, el estallido social, ahora el proceso constituyente, pero ya desde antes teníamos algunos problemas, paralizaciones de obras, problemas en el caso de algunas concesiones también. ¿Cómo ve ese escenario? Porque si ya antes era complejo seguir avanzando, ¿cómo lo hacemos ahora con todo este otro escenario? Bueno, eso es lo que yo, Bárbara, decía, que tenemos la confluencia de estos tres momentos. Y el momento de que yo llamo el tercer momento es el momento de cuestionamiento, en que empiezan a cuestionarse las bases de la estrategia de desarrollo. Y ese cuestionamiento tiene una justificación, porque como decía hace un rato, en el año 2010 más o menos,
la economía chilena empieza a desacelerarse, los ingresos empiezan a desacelerarse, los salarios empiezan a crecer a un ritmo más lento. Las personas que se habían inicialmente cambiado al nuevo sistema de pensiones empiezan a pensionarse y descubren que sus pensiones son más bajas de las que esperaban. Y todo eso produce un cuestionamiento que es resistido por el establishment y por ponerlo de alguna manera, por la derecha, y que no reacciona a tiempo. Entonces la derecha plantea, tenemos que seguir como estamos porque nos ha ido fantástico, desconociendo la teoría de los rendimientos decrecientes. Si uno hace mucho de una cosa, el incremento es cada vez menor. Y la izquierda decidiendo que todo está mal y debiéramos haber empezado este cambio mucho más gradual, mucho antes. Hay estudios que muestran que en Chile el aumento de la productividad total de los factores pasa a ser 0 el año 2011. ¿Ya? Ahora, voy a dar un ejemplo muy rápido que yo creo que ilustra de lo que estoy hablando. Las políticas sociales en Chile durante los primeros 30 años o 25 años después de la democracia estaban basados en la focalización, en que solo se le daba ayuda a los que eran muy pobres. Cuando eso empezó había 58% de pobres, lo cual hacía mucho sentido. 30 años después, gracias al éxito, había 8% de pobres. Sin embargo, las políticas seguían focalizando a los pobres, que ahora era una caja vacía, y no se movieron a la clase media, donde había una nueva clase media, pero muy vulnerable y con mucho temor de volver a caer en la pobreza. Entonces, ahí tenemos esta inercia en que nos quedamos un poco trancados y que explica en lo que tú decías, que hay este cuestionamiento anterior y que ahora se hace más importante con la pandemia, donde tenemos este choque de egos, creo yo, y donde el gobierno, en mi opinión, no reacciona, el momento populista se amplifica y tenemos el tema de las concesiones, de los contratos de las carreteras, populismo puro, las pensiones, populismo puro, uno iniciado por el Ejecutivo, otro iniciado por el Legislativo, y entonces estamos en este momento que yo llamo en esta reflexión a que nos pongamos de acuerdo y entendamos el peligro que corremos. Y al entenderlo es que ya vamos para atrás, perdimos el liderazgo, el paraíso perdido, parafraseando al gran poeta británico del siglo XVII, John Milton. Ahora vamos a abrir la conversación a nuestros abogados también invitados y me gustaría partir con José Manuel. A propósito de lo que nos decía Sebastián, teníamos este declive desde hace ya varios años, pero si nosotros miramos la foto, a principios del año pasado, a principios de 2019, la economía parecía repuntar, las cifras se veían bastante pujantes, había esperanza de que las cosas iban a mejorar. ¿Qué pasó entre medio, José Manuel? Que hoy estamos en medio de un proceso constituyente en la que incluso se ha llegado a cuestionar algunos principios que ya se daban por esto, como por ejemplo el derecho de propiedad. Bueno, Bárbara, la verdad es que es difícil explicar el proceso, es un proceso muy complejo y evidentemente yo no me voy a meter en las explicaciones o las causas sociológicas que llevan en definitiva a tener un proceso como el que estamos viviendo hoy día. Pero sí me parece que hay cosas que son bien importantes destacar que son las que ocurren como consecuencia, digamos, del reclamo popular, del clamor popular, de ese un poco ahogamiento que se encontraba la gente, digamos, como consecuencia de esta crisis que estamos viviendo institucionalmente, en todo sentido. Y uno de ellos es que, por Dios que nos alegramos cuando los políticos llegaron a acuerdo en noviembre, después del 18 de octubre. Estábamos todos contentos. Entonces, hay una nota que hacer ahí que me parece muy importante, que es que necesitamos que los políticos se pongan de acuerdo. Así de simple. No solamente, digamos, para ese momento, sino que también para lo que sigue después. Creo que lo que ha dicho Sebastián en ese sentido va en esa misma dirección. También me parece que es importante destacar que todo esto pasa también conjuntamente con el desarrollo de las redes sociales. Las redes sociales aquí juegan un papel y un rol fundamental porque resulta que se produce como consecuencia de eso mismo la inmediatez en la información, las comunicaciones muy rápidas, por lo tanto las comunicaciones rápidamente funcionan y la gente se pone de acuerdo muy rápido. Entonces, de repente tenemos 1.200.000 personas protestando en la Plaza de Armas, en la Plaza Italia, y como consecuencia de eso, todos sorprendidos, y finalmente terminamos con una nueva constitución como consecuencia, principalmente diría yo, entre otros muchos factores, evidentemente que esto que los políticos tienen que ponerse de acuerdo, la necesidad de eso, y en segundo lugar, que hay que tener mucho ojo, digamos, con las redes sociales.
Y perdona que me extiendo un poquito en este tema, pero creo que las redes sociales nos han llevado a ser mucho más exquisitos en las decisiones. Es decir, todo lo que podemos hacer hoy día tenemos que entenderlo como que, bueno, necesitamos esa famosa licencia social de que se refería el panel anterior. Tenemos que contrastarlo con lo que la opinión pública establece y quiere hacer. Y en ese sentido, desde el punto de vista, digamos, de infraestructura, y mencionabas también el derecho de propiedad, evidentemente que todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante en desarrollo de infraestructura también tiene que analizar, bueno, cuál va a ser ese impacto social que vamos a tener, porque de lo contrario vamos a tener de nuevo, ¿no es cierto?, un clamor popular que rápidamente se va a convertir en un reclamo muy importante que puede poner en peligro la viabilidad de la institución de lo que estamos tratando de implementar. Ahora, el caso del derecho de propiedad, uno piensa de inmediato en la falta de certeza jurídica. ¿Cuáles son ustedes las cosas que les preocupan más en estos respectos, Nicolás? Mira, la discusión del derecho de propiedad, uno puede hacer un análisis que es bien interesante, porque hemos escuchado a gente que habla del derecho al agua, por ejemplo. Es una discusión. Curiosamente no hemos escuchado respecto a la minería, que en otros tiempos se hablaba, y otras formas de propiedad o otras materias de propiedad. Pero cuando uno hace un análisis comparativo de la Constitución, del proyecto de reforma constitucional que se presentó hacia el final del gobierno de la presidenta Bachelet II, y que estuvo durmiendo el sueño de los justos, y de repente todos nos acordamos en octubre, ¿no es cierto?, el año pasado, que existía ese proyecto y que probablemente va a ser un insumo importante para el trabajo de los constituyentes a ser electos el próximo año. Cuando uno compara cómo ese proyecto de ley trata el derecho de propiedad contra la Constitución actualmente vigente, la verdad que la diferencia es muy poca. Existen, yo te diría, básicamente dos diferencias. Una muy importante y muy grave, respecto a la cual creo que tenemos que estar todos muy conscientes, porque va a ser una discusión importante en el seno de la Convención Constituyente, y otra menor. Parto por la menor, que es más simple, agrega cierto lenguaje respecto del derecho, de los derechos de agua. Y dice que las aguas en cualquiera de sus formas, esa es la modificación que se propone, ¿cierto?, son bienes nacionales de uso público, y que su concesión y su administración, su forma de adjudicación y su extinción deberá ser materia de ley. En eso no hay mayor novedad. Pero eso en la práctica no es muy distinto a lo que tenemos ahora. Para nada, para nada. Por eso una buena señal es decir, oye, parece que no hay aquí una agenda muy radical en contra del derecho de propiedad, y eso es una buena señal en términos de inversionistas extranjeros en el análisis de infraestructura y de otras industrias también. Pero donde sí hay un cambio muy importante es en relación con las expropiaciones. Y lo que hace el proyecto de reforma constitucional de Bachelet es eliminar la frase que hoy día existe en nuestro ordenamiento jurídico, que dice que en caso que no haya un acuerdo entre el expropiado y el Estado, esa expropiación ha de pagarse al contado y en dinero efectivo. Y eso se elimina de ese proyecto, y eso nos trae recuerdo de épocas pasadas en las cuales las expropiaciones se pagaban con unos bonos, vale, ¿cierto? Claro, con los bonos Cora, por ejemplo, y que después el efecto de la inflación simplemente hacía irrisorio ese pago. Eso a mí me parece que es extremadamente grave, y algo respecto a lo cual tenemos que estar alertas, porque afectaría mucho el tratamiento de la inversión. Palabras de un profesor que le escuché una vez, el profesor Urbina, dice: eso es una puñalada al corazón de la propiedad privada. José Manuel. Sí, yo quería, en relación con el tema de la propiedad privada y el derecho de propiedad, en lo que afecta al sistema de concesiones, me parece que hay que distinguir, claramente hay que distinguir aquí. Nosotros tenemos una cartera de proyectos que se van a adjudicar probablemente una vez que tengamos una nueva constitución, pero también tenemos una cantidad de proyectos que hoy día funcionan, contratos que están vigentes. Hoy día acabamos de conocer, digamos, que se acaba de licitar y se adjudicó el hospital Buin Paine, en medio de la pandemia, en medio de esta crisis, etcétera, etcétera. Y lo que creo que es muy importante tener en cuenta es que aquí hay un pacto social básico. Y así me parece que lo entienden también los tribunales, en el sentido de que todo aquello que se adjudica en licitación incorpora toda la legislación que tiene en su minuto vigente. O sea, todo lo que está ocurriendo hoy día, los contratos anteriores, no pueden ser tocados. Ahí tenemos un principio fundamental también del derecho, que es la irretroactabilidad de las leyes,
por la cual la ley posterior no puede afectar aquellas normas y derechos, digamos, que están incluidos en los contratos que se ha suscrito el gobierno con los particulares en materia de concesiones. Perdón, y una pregunta corta. ¿Este principio podría eventualmente cambiar en una nueva constitución? Podría, o sea, la nueva constitución, yo creo que lo que hay que estar atento, junto con coincidir en lo que señala Nicolás, creo que también hay que estar muy atento en aquellas materias que son populistas, y evidentemente que es populista expropiar sin tener que pagar por aquello que se expropia, quede definitivamente plasmado en una nueva constitución. Entonces, si evidentemente lo que finalmente termina logrando la nueva constitución es que se introducen principios más bien de fundamento populista o que tiene una causa populista, evidentemente que podríamos ver una cosa de esa naturaleza, pero eso va en contra de toda certeza jurídica fundamental que en toda democracia tiene que existir, porque los contratos que se celebran a largo plazo también suponen una palabra empeñada de las partes. En este caso está el Estado, en otro caso está el particular. Álvaro. Sí, no, yo agregar que a los pánicos que señalaba Sebastián en su presentación, yo creo que en jerga futbolística hay que poner la pelota contra el piso. En primer lugar, lo señalábamos y lo conversábamos anteriormente, acá hay tratados internacionales que el debate constituyente tiene que respetar y que en materia de propiedad, en materia de libertad de emprendimiento, en materia de una serie de derechos fundamentales, no hay una vuelta atrás, sino que se construye sobre algo que ya existe. Ya, el derecho de propiedad, aclaremos que es un derecho fundamental, un derecho humano que está establecido y se tiene que respetar de alguna forma. Segundo punto, un quórum alto, un quórum de 2/3, lo que también yo creo que es un proceso constituyente que si lo desarrollamos dentro de los marcos que están predefinidos, también no me imagino en un contexto en el que además Chile tiene un número importante de personas propietarias, o sea, propietarios de bienes raíces, propietarios de automóviles, propietarios de nuevas tecnologías, los celulares, etcétera. Culturalmente, el ser un país de propietarios hace que automáticamente requiramos de cierta pedagogía política para explicar bien los alcances del proceso. Y en ese sentido, yo creo que es importante ver que una nueva constitución desde el punto de vista de la propiedad como de otros factores es como un árbol de Pascua bastante escuálido en su adorno, es como un auto con muy poquito equipamiento, porque si nosotros generamos la expectativa que vamos a llenar este árbol o que vamos a tener un auto full equipo, no estamos siendo precisos en lo que queremos. Las buenas constituciones, el caso estadounidense, el caso de las constituciones europeas, son generalmente de mínimo, no están llenas de cosas. Entonces también tenemos que entender de que el desafío no es construir algo tan grande, sino que algo en lo cual existan ciertos consensos importantes con el quórum que yo señalaba de 2/3. Por lo tanto, es legítimo que hayan temores, pero creo que la salida institucional que contiene el proceso debiese ser razonado en materia de propiedad. Hemos caído, Sebastián, en esto del árbol de Pascua, que es un concepto que se ha usado mucho y para algunas personas prácticamente la Constitución debería o va a resolver todos los problemas de la sociedad en todos los ámbitos. Sí, es una de las preguntas importantes y uno de los desafíos de las contradicciones. Yo estoy de acuerdo en que las buenas constituciones son cortas, pero nada asegura. A mí me maravilla el optimismo de los tres colegas. Y yo entiendo por qué creo entender por qué están relativamente optimistas. Yo creo que todo lo que dicen tienen razón, pero nada asegura que la cosa vaya a ser así. La Constitución chilena tiene 28.000 palabras, la de Estados Unidos tiene 8.000 palabras, la de Ecuador tiene 124.000 palabras. Y nada me asegura a mí, cuando yo hablo con el profesor Zúñiga, con la profesora González, con la profesora Yáñez, en paneles, con Agustín Schela, que la gente dice que debiera ser el próximo primer ministro, el jefe de la convención, nada me asegura que eso esté en su espíritu. Ahora, el que nosotros pensemos que es lo que debe hacerse es una cosa y que lo que vaya a suceder. Por eso yo creo que estas reflexiones son importantes y tenemos que bregar y hacer de ver nuestros puntos de vista. Ahora, parece pero déjame decir una cosa adicional. Los tratados, y esto tiene que ver con las concesiones, los tratados internacionales. Yo me gano la vida haciendo informes para el CIADI. ¿Ya? Y casi todos los informes involucran a la Argentina, y todos los informes no solo involucran a la Argentina, sino que
arbitrajes que tienen que ver con violaciones de Argentina de los tratados bilaterales de inversión, los BIT, Bilateral Investment Treaties. Hay tratados, Argentina los firma, los viola constantemente y el profesor Edwards se gana la vida haciendo informes sobre el tema. Entonces, claro, todo lo que estamos diciendo, yo quiero dar una voz de alerta, ¿ya? Y creo que es lo que viene para adelante, puede salir bien o puede salir mal. Y yo un día estoy optimista y otro día estoy pesimista. Pero no, estoy más pesimista que el panel. Ahora, una última cosa, lo que dijo Nicolás me pareció muy bien el análisis de del derecho de propiedad. Yo creo, y voy a volver sobre el punto, si uno pone en la Constitución el principio de la quinta enmienda, que dice la compensación tiene que ser justa, ya hay tribunales especializados, no importa que no sea en efectivo y al contado, porque Argentina finalmente con el gobierno de Macri, en los juicios en los que yo estuve involucrado, pagó todo con bonos y los demandantes quedaron felices, porque fue justa, ¿ya? Ahora, el problema con la Cora es que la expropiación no fue justa. Estoy en otro caso en el CIADE que involucra los bonos de reforma agraria del Perú, en el que yo soy uno de los expertos. Tampoco fue justa, hubo una hiperinflación del 10.000% y hoy día $1.000 que se pagaron en bonos de 30 años o de 25 años en el Perú tienen el valor de 0,00001 centavo de dólar. ¿Ah? Justo. Ahora, para agregar, no sé si optimismo o pesimismo, y a propósito también de lo que mencionaba Nicolás, me gustaría volver en la comparación con el proyecto de Constitución que había presentado y que dormía en un cajón la presidenta Bachelet. Si uno compara, por ejemplo, lo que presentó como reforma de pensiones, su mismo sector ahora eso le quedó corto y va por mucho más. ¿Nos podría pasar lo mismo también con la Constitución? Bueno, pero es que yo creo que ahí lo que hay que hacer, me gustó mucho de nuevo lo que dijeron los colegas con respecto a ese tema. En cuanto empieza esto, lo primero que yo dije es, oye, igual con la Comisión Bravo sobre las pensiones, que llegaron las AFP y dijeron esto es una basura, y hoy día la Comisión Bravo, si se hiciera lo que dijo la Comisión Bravo, sería una maravilla, ¿ya? Y les quedó corto. ¿Ya? Oye, AFP estatal, escucha, sería, si esa fuera toda la solución, pero bueno, el tema de la reforma de Bachelet, lo explicó el ex ministro del Interior Fernández en una columna del Mercurio hace como una semana. Como era reforma y no era una nueva constitución a través de una constituyente, tenían que mantener en primer lugar la estructura de la constitución antigua. Y por eso que lo que dice Nicolás yo creo que es cierto, que los cambios son pequeños, excepto algunos que son grandes, pero la mayoría son pequeños. Pero eso lo explicó Mariano Fernández diciendo porque era una reforma y no se podía, por tanto, yo no conozco el procedimiento, desviar mucho de eso. Y como dices tú, Bárbara, esto les quedó corto, porque hoy día todo está sobre la mesa, ¿ya? Hay gente que habla de parlamentarismo, digamos de todo, ¿no? Todos pueden hablar. Sí. Adelante. Sobre quizá el sesgo positivo que ve Sebastián en este panel, que en parte yo creo que es por formación. Sí, yo lo vi menos positivo de lo que lo vi, parece. Sí, a mí también, pero yo creo que es verdad que nosotros le tenemos fe a la regla del derecho, porque nos educamos en ella. Y creemos que hay buenas razones para pensar de que esa regla va a prevalecer. Alguna vez le preguntaron a García Márquez que cómo se inspiraba él para escribir estas cosas tan fantásticas, ¿cierto? El realismo mágico y Macondo. Y él decía, yo simplemente abro los ojos y veo lo que hay en la realidad, y la realidad supera la fantasía. Y Chile es el perfecto caso. Entonces, ahorita le dijo, a ver, deme un ejemplo. En Chile, las leyes se venden en la calle. Esa es una cosa absolutamente loca, y que para nosotros es lo más normal del mundo. Cuando nos paseamos por el centro, escuchamos, salió la nueva ley de herencia, el código del trabajo, y la gente compra leyes porque Chile es un país en que la gente tiene respeto por la norma. Y eso creo que a nosotros nos hace sentir algún grado de tranquilidad,
porque a esta convención constituyente se le han puesto algunas reglas mínimas, ¿cierto? Álvaro la mencionaba y lo hemos comentado, la de los tratados internacionales. El artículo 135 de la Constitución dice que la convención no puede vulnerar el carácter de república del país, ni su régimen democrático, ni los tratados internacionales, ni las sentencias ejecutoriadas. Y por lo tanto, eso ya da un marco para trabajar. Tenemos 55 tratados bilaterales, tenemos 33 tratados de libre comercio que tienen capítulos sobre protección de inversión extranjera. Eso nos da algún grado de optimismo, y a pesar de que sabemos el ejemplo de Argentina, que teniendo todas esas normas igualmente se infringen, creemos que tenemos alguna pequeña razón para estar optimistas al respecto. Álvaro. Sí, ¿no? Y agregar también que las cifras de inversión extranjera, si bien pueden no ser las óptimas, tampoco es que hayan decrecido abruptamente, incluso en algún periodo reciente han aumentado. Entonces también eso es señal de confianza. Y en el plano específico de los contratos de concesión, también entender de que son contratos que tienen normas claras, que tienen unas bases de licitación, bases que en su momento fueron tomadas razón por la Contraloría, que se adecúan a normas legales. Y que además, por ejemplo, el caso que hemos visto en el actual contexto de pandemia, cuando cierto el gobierno tomó la decisión de modificar unilateralmente la forma de interpretar el pago de tarifas de los contratos de la autopista urbana en Santiago, se hace en el marco de la actual Constitución, que nadie va a decir que es una constitución de izquierda ni que fue generada en un gobierno de un sesgo político de ese sector. Y sin embargo, lo importante es que hay un buen mecanismo de resolución de conflictos. Se genera una situación que uno podría decir atenta contra el derecho de propiedad, con la legítima expectativa que tiene una sociedad concesionaria, pero que al tener un sistema de resolución de conflictos autónomo que funciona con razonabilidad, probablemente va a poder despejar esta controversia. Entonces tampoco hay que poner ni tantos temores ni tantas expectativas, porque finalmente incluso en un marco constitucional como el actual podemos enfrentar situaciones en que la propiedad se discute. Ahora, Álvaro, haciéndonos cargo de algo que nos mencionaba antes José Manuel, respecto a la importancia de mantener la certeza jurídica, todos los proyectos que están o licitándose o en periodo o a punto de ser licitados, y pensando en esos contratos y todo lo que se está viviendo, ¿deberían incluir algo adicional? ¿Debería hacerse algo pensando en este periodo como de transición, podríamos decir, desde el estado actual hasta una eventual nueva constitución? Ya los contratos de concesiones en sí son complejos, pero yo, como decía, el solo hecho que las bases de licitación, que finalmente después son un espejo de lo que dicen los contratos, el solo hecho que tengan un control externo al gobierno que esté, al Ministerio de Obras Públicas que esté, ya garantiza lo menos un respeto a la legalidad, que es este trámite de la toma de razón, que si bien significa más tiempo en la fase previa a la implementación de la concesión, finalmente nos da garantías de que la licitación va a ser competitiva, que se respetan las normas del juego, etc. Entonces ahí tenemos un activo que hay que mantener. Y en segundo lugar, entender que los contratos es imposible que, sobre todo en el área de las concesiones, que muchos de ellos son a muchos años plazo, consideren todas las variables. En ese sentido tenemos que ser lo suficientemente astutos para recoger la experiencia reciente. En el panel anterior se hablaba, por ejemplo, del tema arqueológico. El tema arqueológico, que ha aparecido en distintas obras concesionadas, es un tema que los contratos tendrán que resolver, si es de cargo de la sociedad concesionaria, si el cargo o la competencia la asume el fisco, etcétera. Y finalmente también el tema de la credibilidad, porque a la hora de que se toma la decisión, en la medida que se vea que las reglas se respetan y que permanecen en el tiempo, que eso yo creo que está bastante resuelto con que las concesiones estén resueltas en una ley que si bien es bastante detallada, es necesario que sea detallada porque además tiene que responder a distintos requerimientos. Ahora, para terminar, quizás precisar que en esto también es súper bueno hacer una buena pedagogía de lo que es las concesiones, a raíz de los movimientos sociales, a raíz de todo lo que se ha debatido del concepto, comillas, de abuso. Lo único que se ha tocado a las concesionarias en el tema de los cobros de las tarifas de la autopista urbana. Pero hay todo un mundo adicional de la industria de las concesiones que no ha sido visibilizado. Por ejemplo, uno se acuerda cuando era niño el estadio del Parque O'Higgins, y a uno le enseñaban y le contaban una historia de por qué existía ese elefante ni siquiera blanco, ese elefante gris. Entonces uno tiene que decirle a las nuevas generaciones, mire, finalmente si tú vas a un recital, vas a un espectáculo en ese lugar, es porque finalmente se resolvió a través de una sociedad concesionaria. Lo mismo con los pasos fronterizos, y lo mismo lo que se decía en el módulo anterior en relación a que las concesiones tienen conceptos de equidad territorial, porque finalmente paga quien la usa. Entonces eso también permite que la persona que no va a hacer uso de ella no tenga que pagar por ellas.
Ahora, puede que acá tenga un punto de discrepancia con respeto, como decíamos en el bloque anterior, con José Manuel, porque una de las cosas que mencionó Álvaro tiene que ver con esta renegociación o el cambio de las tarifas de las autopistas, punto que usted fue bastante crítico hace un tiempo. Sí, efectivamente. Bueno, está relacionado con este mismo tema y yo, o sea, tomando la pregunta, pero también siguiendo un poco la opinión, digamos, que ha dado Nicolás y Álvaro en este sentido, yo quería agregar que en concesiones nosotros tenemos una industria tremendamente desarrollada, profundísima, ¿de qué punto de vista? Mercado de capitales, tenemos una cantidad de empresas constructoras internacionales, locales que se han desarrollado en torno a este negocio. Tenemos un sistema de concesiones, una ley de concesiones que ha funcionado con la penetración que hoy día conocemos en torno a toda la infraestructura pública. Con lo cual, este es un tema absolutamente indispensable para el país, es un tema país que necesita evidentemente de mucho cuidado, de mucho análisis y de mucho respeto por la nueva institucionalidad. Lo que sí creo yo, o sea, esa es la parte positiva, la parte más bien de buena disposición frente al sistema, pero sí creo yo que hay un punto de advertencia muy importante, y eso relaciona ahora con la pregunta que tú me hacías, Bárbara, que es que hemos visto en el último tiempo, no este gobierno, pero en el último tiempo, los últimos 10 años, 15 años tal vez, que la autoridad se ha vuelto cada vez más populista. Y con eso estoy pensando, por ejemplo, de repente que veíamos, qué sé yo, un ministro de Bienes Nacionales irrumpiendo en un condominio, digamos, con unos bulldozers, unas murallas, y etcétera, etcétera. Podemos ver lo que está pasando en la Araucanía, y muy recientemente, ¿no es cierto?, el año pasado, efectivamente, perdón, este año, en mayo de este año, el ministro de Obras Públicas, en una intervención o un punto de prensa, digamos, sale a la luz, o da a conocer, digamos, su interpretación, o más bien su opinión, pero dándolo como un hecho cierto, de que ciertas autopistas viales urbanas habían o estaban cobrando peajes por sobre lo estipulado, por sobre lo establecido. ¿Por qué es grave esta situación? ¿Por qué me produce una sensación? ¿Por qué me molesta? Y me molesta muchísimo. Porque es gravísimo. Es gravísimo que una cuestión de esta naturaleza se salga, o la discusión en torno a un punto de esta naturaleza se salga de la institucionalidad. O sea, una cosa es que exista la interpretación de los contratos y las partes pueden tener interpretaciones distintas del contrato, pero para eso están precisamente los mismos contratos que establecen mecanismos de solución de controversia, establecen los procedimientos adecuados para que las partes se pongan de acuerdo. Y aquí lo que vimos fue una cosa bien distinta, bien llamativa, en donde se dio por hecho una circunstancia que en realidad no era un hecho. Fue sorprendente oír al ministro señalar de que se estaba cobrando más de lo que correspondía, y por otra parte, al mismo tiempo y en la misma entrevista o en el mismo punto de prensa señalaba de que en realidad esto se iba a ver y se iba a revisar en las comisiones arbitrales. Sorprendente, porque causa un daño a la imagen, al prestigio, digamos, del sistema de concesiones. Se vuelve populista. ¿Cuál es la razón que explica de por qué un ministro sale a ventilar una discusión que era propia de tener frente a la comisión arbitral, frente al público, con una, no sé, como que uno se pone a pensar y dice, bueno, ¿de qué estamos hablando en esta situación? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Cuál es el mensaje que se está queriendo pasar? Además del daño a la imagen, digamos, finalmente se termina pensando que hay un enriquecimiento sin causa por parte, digamos, de las concesionarias, todo lo cual al final termina dañando sustancialmente el negocio de concesiones y el sistema de concesiones. Por eso la molestia y por eso, digamos, la intervención que hice a través de ese artículo que Ahora, escribí. esto lo abordamos también en el primer panel que ustedes pueden ver nuevamente en nuestro sitio, el redescopsa.cl, respecto a que distintos conflictos que se dan, que deben ser una cosa que ocurre en todo tipo de proyectos, termine judicializándose. ¿Cómo evitamos eso? ¿Cómo hacer que haya una institucionalidad que sea capaz de ir resolviendo todas las discrepancias que seguro sabemos van a haber y que no termine todo en el Poder Judicial? Hasta la Corte Suprema mencionaba Tomás Flores. Sí. Mira, a mí me pasa con los conflictos, que yo tengo un conflicto, en el sentido de que veo que la ley, el reglamento de la ley de concesiones establece mecanismos de solución de controversia que son adecuados y que funcionan. Y funcionan, en mi opinión, bastante bien. Entonces, ¿por qué tenemos tanto conflicto? Porque en definitiva de lo que se trata en la ley de concesiones no solamente, digamos, es que las cosas tengan que resolverse por la vía de llevarlo al tribunal correspondiente, sino que la propia ley de concesiones también establece los mecanismos para hacer las modificaciones del caso. O sea, yo no estoy tan de acuerdo con lo que se señalaba en el panel anterior de que le faltaba flexibilidad a la ley
Puede ser que en algunos sentidos sea necesario corregirla, pero me parece que la ley establece mecanismos que le permiten ser flexibles a la ley y modificar los contratos del caso. Pero eso es meterse dentro de la institucionalidad. Pero cuando de repente vemos que, como consecuencia, digamos, de la deficiencia en la preparación de los proyectos, en el diseño de los mismos, se adjudican ciertos proyectos bajo ciertas características que luego terminan siendo otras. Bueno, evidentemente, y además con facultades muy importante que tiene el inspector fiscal en el desarrollo de la ejecución y en el contrato mismo. Entonces vemos que se produce el conflicto porque claramente el inspector fiscal tiende, digamos, a generar un proyecto que en definitiva conviene al interés público, pero que definitivamente no ha sido el proyecto que se licitó. Entonces, como consecuencia de eso, creo yo que se produce mucho conflicto que termina ventilándose en los tribunales y no poniéndose las partes de acuerdo sobre cómo incrementar el estándar técnico, el estándar de servicio, digamos, de la infraestructura de que se trata. Ahora, Sebastián, hace un rato planteaba el optimismo de los abogados por formación profesional, como ustedes decían, que uno se tiene que apegar y confiar en que el derecho va a primar. Pero ¿qué pasa cuando vemos situaciones como las que ocurren en la Araucanía, por ejemplo, en donde hay un consenso de que no se está respetando un Estado de Derecho? ¿Qué garantía tenemos de que sí se va a hacer en todo el resto del país y que se va a hacer en este proceso, Sebastián? Bueno, yo creo que ese es parte del problema, que no hay una garantía. Aquí lo que hay que hacer es conversar y me gustó mucho lo que dijo Álvaro, explicar y educar. La pedagogía creo que es muy, muy importante. Y yo quiero aclarar que no es que yo esté pesimista en forma terminal, pero me gusta la palabra que usó José Manuel. Aquí hay una advertencia y esto puede salir mal, ¿ya? Y hay que preocuparse de que no salga mal. Y eso significa hacer una lista de lo que está en discusión, de lo que está en duda, de cuáles son las quejas. Por ejemplo, yo creo que fue José Manuel que usó la palabra abuso. Hay un sentimiento de abuso. Dijo José Manuel hacer ciertas medidas que se han tomado, por ejemplo, lo que hizo el ministro de Obras Públicas al declarar que había habido cobros no adecuados por parte de las concesionarias. Dijo José Manuel, eso daña el negocio de las concesiones. Hay todo un grupo en la política chilena que lo que quieren, no creen que haya que resguardar a ningún negocio, porque los negocios están asociados a abuso. Y esa es la realidad, no es que sea la realidad del pensamiento de ciertos grupos. Entonces, por eso que me gusta lo que decía Álvaro de la pedagogía. Y esto yo creo que requiere una labor de conversación absoluta. Yo no soy abogado, pero trabajo con muchos abogados y tengo gran respeto por la ley, pero han pasado cosas curiosas y el cambio retroactivo de contratos es una cuestión que ha sucedido en la historia. Acabo de escribir un libro completo sobre el tema. En el año 33 se cambiaron retroactivamente todos los contratos de deuda en los Estados Unidos. Y fue a la Corte Suprema y el argumento de necesidad primó en la Corte Suprema, que en un fallo de 5-4, que lo dirimió el jefe de la Corte Suprema, el Chief Justice Charles Evans Hughes, fallaron que por necesidad de la nación ante una crisis se podían cambiar retroactivamente los contratos, todos los contratos de la deuda. Se llama el caso de la abrogación de las cláusulas del oro en la deuda, en la deuda de los Estados Unidos. Entonces, la ley a veces nos depara sorpresas. Y en ese sentido creo que educación más advertencia es importante. El otro punto que yo creo que José Manuel hacía que tenemos que ver es cómo resolvemos los conflictos. Y a mí me da la impresión, yo creo que los tribunales ordinarios no son los más adecuados para enfrentar este tipo de problemas y por eso creo que la idea de tener tribunales especializados en lo administrativo es interesante, especialmente en un país como Chile donde el precedente es diferente al de los países sajones, que tienen la tradición de la ley común y no la tradición más continental como tiene Chile.
Ahora, siguiendo con un punto que estaba en discusión, ¿fue populista el Ministerio de Obras Públicas y las autoridades al hacer los dichos que hicieron respecto a los cambios de las tarifas en la autopista? Obvio. No hay ninguna duda, no hay ninguna duda al respecto, porque como dice José Manuel, la manera como se planteó fue casi como un hecho factual. En vez de decir lo vamos a revisar, digamos, ahora no se usó la palabra se están robando la plata, pero se insinuó. Yo creo que el momento populista nos ha afectado, como dije en mi presentación, al Ejecutivo en esos casos, al Legislativo y especialmente el 10% más el 10% más quién sabe qué va a venir más adelante. Y hay esta polarización y esta incapacidad de ponernos de acuerdo. Entonces, lo que dicen los colegas requiere como que nos pongamos de acuerdo. Y para eso hay que conversar sin claudicar. Eso pienso. Sí, yo totalmente de acuerdo con la advertencia de Sebastián respecto del momento populista y nuestro optimismo es moderado porque las señales están ahí y solo un ciego no podría verlas. O sea, yo no conocía lo que tú acabas de comentar, Sebastián, respecto de que se estuviese poniendo en duda al principio un hombre, un voto. O sea, eso ya que es increíble. Ya, pero podemos entrar en esa discusión. Pero adicionalmente hemos visto señales similares en este mismo proceso constituyente. A mí algo que me parece gravísimo que ocurrió hace 2 semanas acá en Chile, quizás tú también ya lo has escuchado, es que teniendo un plebiscito tan exitoso como el que se tuvo, donde votaron 7,5 millones de personas, el 80% se pronunció por una convención constituyente de 155 miembros, al día siguiente aparezcan partidos como el Partido Radical y el Frente Amplio a proponer duplicar el número de convencionales, decir que en realidad 155 no es suficiente, sino que son 310, u otros a decir que adicionalmente tenemos que agregar 23 cupos reservados exclusivamente para los pueblos originarios. Cuando la voluntad popular soberana se expresó en forma clara y categórica a través de un plebiscito. El artículo 5 de la Constitución dice que la soberanía la ejerce la nación. ¿Y cómo se hace esto? A través del pueblo, mediante plebiscitos. Y esta gente tiene el resultado de un plebiscito y al día siguiente nos están proponiendo cambiar lo que se ha decidido. Y eso a mí me parece súper grave y es parte de esta lamentable tendencia populista que ustedes vienen señalando. Modificar la Constitución por vía de artículos transitorios, también es torcerle la nariz a la regla del derecho, echarle la mano a los fondos de pensiones, también con las buenas razones y excusas que se quieran dar, pero la verdad que el buenismo no nos va a llevar a ningún lado. Y como eso tenemos varios ejemplos en este proceso constituyente que son muy preocupantes y van en la línea del populismo que menciona Sebastián. Álvaro. Sí, no, yo creo que es muy importante que en el lapso, pensando que en el mes de abril del próximo año escogemos a los y las personas que van a redactar la Constitución, que hay un plazo de 1 año, que es un plazo breve, quizá excesivamente breve, y entendiendo que tras ello hay un plebiscito de salida que tiene que pronunciarse, ¿cierto?, respecto de esto. Lo importante es que, y entre medio, con una elección presidencial, parlamentaria, de gobernadores, municipal, etcétera, lo importante es que el proceso no se detenga. O sea, cuando digo el proceso no me refiero al constituyente, que el proceso de concesiones no se detenga. Y eso es un elemento que yo creo que también hay que poner sobre la mesa. Es decir, en lo que queda del actual gobierno y lo que vaya a ser el inicio del gobierno que venga, es importante que la ejecución presupuestaria del Ministerio de Obras Públicas sea más robusta, es importante que podamos licitar más proyectos, es importante que los proyectos que están en desarrollo, sea en fase de construcción, sea en fase de explotación, puedan desenvolverse normalmente. Es decir, que el proceso constituyente no paralice una actividad tan importante en lo económico y en lo social, ¿ya? ¿Y cómo ven eso en la práctica? Pensando en el trabajo de los fiscales, por ejemplo, pensando también en la Dirección General de Concesiones. Tenemos la institucionalidad y las atribuciones, pero sobre todo quizás la voluntad para seguir acelerando los procesos. Ese es un tema bien delicado porque la verdad es que yo creo que acá hay que entender bien los roles y esto pasa fundamentalmente por la conducción política de un ministerio y sobre todo de un ministerio ejecutor como el de Obras Públicas, que tiene además una incidencia relevante en cualquier contexto, más en el actual, ¿cierto?, en lo que es la actividad económica, la generación de empleo. En ese contexto hay que entender de que la Dirección General de Concesiones no es un órgano fiscalizador, es un órgano que tiene que entender, ¿cierto?, que es en base a la asociatividad público-privada que se tienen que hacer obras públicas
y fundamentalmente eso pasa por las directrices políticas que se reciban. La experiencia que yo tuve en el Ministerio de Obras Públicas como fiscal no es que uno como fiscal tenía que ser un persecutor de delitos o un órgano de control interno. La administración tiene suficientes órganos de control, el Ministerio Público en lo penal, la Contraloría, el Consejo para la Transparencia. Lo que uno tiene que hacer es cómo adecuar la ley vigente a que las obras públicas puedan construirse y puedan implementarse. Ya, pero ¿eso está ocurriendo actualmente o se han quedado en el rol más fiscalizador? Yo creo que hay un temor muy grande y ese temor lleva a una inmovilidad, lleva a entender de que la sociedad concesionaria, más que un socio, es un adversario y también, y yo creo que esto incluso va más allá del ámbito del Estado, la desconfianza inunda las relaciones y por lo tanto eso se traduce en que se ve a la empresa contratista o a la sociedad concesionaria no como un aliado, no como un socio, no como el que va a poder permitir lograr el objetivo. Finalmente yo creo que lo que tiene que primar en los distintos cargos directivos es que el ministerio tiene que preocuparse de hacer goles, no de atajar goles. Es un ministerio que tiene que jugar al ataque, porque si termina buscando procesos en los cuales no se cometa ningún error, probablemente podrá terminar con su en cero, pero la ciudadanía lo que necesita son obras, no necesita procesos impolutos y perfectos, lo que necesita es que los proyectos se hagan dentro del marco de la ley y la tarea de uno es tratar de interpretar la ley de manera que las cosas puedan hacerse y puedan hacerse bien. José Manuel, ¿cómo podemos compatibilizar lo que nos dice Álvaro, la necesidad de ser más proactivos, también pensando en la necesidad de reactivar la economía, siempre las concesiones, otros sectores que sabemos que podemos confiarle el desarrollo, ya sea de las obras, de inversión, creaciones de empleo? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, creo que en el panel anterior también se tocó este tema. A mí me parece que las concesiones o la ley de concesiones de obras públicas es una ley fundamental para la reactivación. Y me refiero a la ley de concesiones de obras públicas porque en realidad en Chile tenemos muchos tipos de concesiones. Por ejemplo, la ley de ferrocarriles contempla la posibilidad también de entregar en concesiones, la ley de Emporchi también contempla esa posibilidad, tenemos la ley de concesiones marítimas, sobre la cual se sustentan también los proyectos de puertos. Pero en definitiva lo que nos pasa con las leyes en general es que ellas no son las leyes adecuadas para el financiamiento necesario que se requiere en orden a desarrollar una infraestructura determinada. Y en eso sí la ley de concesiones de obras públicas es una ley que ha conquistado el mundo de los financistas, ha conquistado al mundo de los constructores, ha sido una ley tremendamente buena, muy acogedora, digamos, en esa dirección. Y quiero destacar en este sentido de que estamos hablando ya en proceso, digamos, de infraestructura que llevamos por lo menos de mucho desarrollo de unos 20 años atrás, más o menos. Se cumple este año, el año 2000, del año 2000 en adelante se ha desarrollado, un poquito antes se ha desarrollado muchísimo la infraestructura y originalmente teníamos que salir a buscar financiamiento a los mercados internacionales, con compañías aseguradoras, con complejos, con contratos de financiamiento tremendamente complejos y hoy día podemos ver con satisfacción que tenemos un mercado de capitales que está en torno al negocio de concesiones y apostando y localmente, que eso que creo que es muy importante. Y en consecuencia, frente a la pregunta, digamos, ¿qué rol puede cumplir la ley de concesiones o las concesiones en materia de activación de la economía? Creo que es fundamental y creo que hay que darle muchísima importancia a esto por estas mismas razones. Hoy día tenemos todo instalado para que la cosa funcione muy, muy bien. De manera que no emplearla o no usarla o dejarle de dar importancia me parece que sería un error garrafal. Y no solamente la infraestructura pública que conocemos tradicionalmente, que son carreteras, que son las cárceles, que son hospitales, sino que también ojalá la ley de concesiones de obras públicas, dadas las particularidades que tiene, que establece una prenda especial de concesión, que otorga subsidios, que establece ingresos mínimos garantizados, que tiene una cantidad de facultades gigantescas que habilitan, digamos, a desarrollar proyectos, se aplique también a otro tipo de infraestructura que normalmente están gobernadas por otras leyes. Me refiero a la ley, hacía referencia a la ley de concesiones marítimas. Eso es una ley que no es apta, digamos, para el desarrollo de una infraestructura desde el punto de vista de financiamiento, en mi opinión. O la ley de ferrocarriles, si queremos sacar adelante ferrocarriles, ojalá que esta también sea una infraestructura que pase por la ley de concesiones de obras públicas. Nicolás, volviendo a un tema que mencionaste en un principio y que también tiene todo que ver con el tema de la discusión, que es la certeza jurídica, derecho de propiedad. ¿Cómo queda la certeza jurídica dentro de este proceso? ¿Cómo eventualmente algún cambio también en el derecho de propiedad podría afectar tanto a la inversión como a la industria de concesiones? Está por verse. Va a depender de la
la discusión que se dé en el seno de la Comisión Constituyente. Primero va a estar la madre de todas las batallas, como dicen algunos, discutir el reglamento, y luego una vez que haya una regla clara de cómo debieran operar y cómo debieran adoptarse los acuerdos, se va a entrar al fondo de los temas. Por lo tanto, podemos terminar con a mí no me gusta el concepto de constitución minimalista o maximalista que usan algunos, me suena más bien como lenguaje de decoración de interiores. Creo que lo que necesitamos nosotros no es apuntar a un promedio y decir, bueno, Estados Unidos tiene una constitución de 7 artículos, Colombia tiene una de 350, nos vamos a 180. Nosotros necesitamos una constitución que sea suficiente, por lo tanto, que contemple lo que tiene que contemplar, no más que eso y no menos que eso. Y que el acuerdo que se adopte ahí sea por esa amplia mayoría de 2/3 que menciona Álvaro. Y que ese acuerdo se adopte en lo particular y en lo general. También habían algunas teorías medias peregrinas de que en lo particular iba a primar en los 2/3, pero después no había una aprobación en lo particular y tratando de meter este caballo de Troya de la trampa de la hoja en blanco, que todo el resto fuese materia legal, de modo que mayorías circunstanciales pudiesen dictar lo que quisieran. Creo yo que eso no debiera ocurrir y me imagino que nuestros constituyentes serán lo suficientemente razonables para adoptar un acuerdo que realmente garantice lo que se aprobó la noche del 25 de noviembre pues, en este acuerdo por la paz y la constitución social, y es que la nueva constitución sea representativa de una amplia mayoría y 2/3 de ella apruebe las reglas que nos queremos dar. Ahora, volviendo a un también aspecto fundamental, este proceso se puede hacer bien o se puede hacer mal. Sebastián, una de las cosas que nos mencionaba, como parte de sus pánicos era que se perdiera este sentido de una persona, un voto. ¿Qué pasa con la discusión de los escaños reservados para pueblos originarios, Sebastián? Porque ahí también tenemos un tema, desde el oficialismo acusan que lo que quiere hacer la oposición es diluir el porcentaje que pueda tener la derecha o la centro derecha en esta convención, pensando en que los pueblos originarios, más allá de que sean votantes de derecha o izquierda, hay algunos puntos, como por ejemplo el derecho a propiedad, en el que son bastante más progresistas, cosa que desde la oposición también se han dado cuenta de eso y quizá por eso podrían estar promoviendo más cupos. Bueno, es un tema importante. Yo no estoy lo suficientemente informado para dar una opinión certera. Estar bien informado en este caso es hacer las simulaciones electorales. No es que no sepa yo cuál es la regla y qué es lo que se está discutiendo. Eso obviamente que lo sé como cualquier ciudadano en Chile. Pero aquí lo que hay detrás es un cálculo, como decías tú, Bárbara, un cálculo electoral. Y yo creo que ese es un cálculo electoral en este caso que es interesante porque tiene que ver con cosas como los derechos de propiedad, como el plurinacionalismo y todo lo demás. Yo creo que uno de los errores que se ha dado en esta conversación conceptual, un error conceptual, es dividir entre izquierda y derecha. Y aquí en la Constitución hay un montón de temas que son diagonales y que a gente tradicionalmente de derecha va a opinar de cierta manera y tradicionalmente de izquierda de otra manera. Entonces yo, por ejemplo, creo que los grupos más progresistas de la democracia cristiana, que van a estar en una posición en lo económico muy de izquierda, por decirlo de alguna manera, en lo valórico van a estar bastante a la derecha. Por ejemplo, van a estar en contra de una protección del derecho de las mujeres de control sobre su cuerpo y por tanto que permitiera que hubiera aborto libre, como en los países normales. Entonces va a haber un montón de cosas cambiadas y yo creo que lo de los escaños reservados tiene que ver con ese cálculo electoral y que finalmente refleja un populismo en la población. Ahora, a mí lo que más me preocupa más que eso, porque al final lo que se trata es que sea la proporción adecuada de lo que el censo dice que de pueblos originarios. Lo que a mí me preocupa es que empieza a hablarse ahora de escaños reservados para otros grupos. Yo soy bombero, ¿ya? Y nosotros somos voluntarios. Les hemos dado como clase social, como parte de la sociedad civil, desde el incendio de la compañía, de la iglesia de la compañía, y la creación de la primera compañía de bomberos de Santiago, de Vera y Constancia, de la cual yo fui voluntario cuando viví en Chile, les hemos dado a la sociedad chilena un enorme servicio. ¿Por qué no nos dan escaños reservados? ¿Ya? Me parece si le van a dar escaños reservados a todo el mundo, denos a los bomberos. Entonces, de ahí volvemos a una persona, un voto.
que yo el otro día lo planteé en un seminario como un poco lo que decía Nicolás, hagamos una constitución adecuada, pero empecemos por la base, y la base es que sea democrática y que nos dé gobernabilidad. Y democrática, dije yo, un individuo, un voto. Y la profesora Marián González levantó la mano y dijo, no, ese es un ideal individual, ese es un ideal liberal individualista que está cuestionado y tenemos que conversarlo, no es necesariamente un principio constitucional. Y eso a mí me da pánico. Ahora, respecto a los temas que nos importan y que hemos estado comentando, ¿qué pie queda la certeza jurídica, la propiedad privada? ¿En qué pie queda? Bueno, yo quiero decir algo, Bárbara, ¿puedo interrumpir desde acá de la lejanía? Porque quiero reaccionar rápidamente a lo que se ha dicho. Dos cosas. Uno, que lo que habló José Manuel sobre el financiamiento, que es muy importante, ¿ya? No solo, lo que yo dije en mi presentación, no solo necesitamos certeza jurídica, sino que además financiamiento. Si tenemos certeza jurídica y no hay financiamiento, como se decía en mi época, estamos hasta el yaco, no sirve, ¿ya? Y el financiamiento se ha logrado, como dijo José Manuel, en forma muy interesante en Chile, pero supongamos que se nos desordena el marco macroeconómico y pasamos de una inflación del 3% al 23%. El peor enemigo lo que pasa es que mis colegas acá son muy jóvenes, no se acuerdan. El peor enemigo del mercado de bonos es la inflación. Y si acaso la inflación pasa del 3 al 23, que era la inflación que teníamos cuando volvió la democracia, el mercado de bonos se va a achicar, va a ser muy difícil conseguir financiamiento en pesos, va a ser difícil también en UF, va a haber que volver a los mercados internacionales. Por tanto, esto es muy complejo y hay que preocuparse, yo creo, de varios frentes simultáneamente. Y la otra cosa que quería decir, que también tiene que ver con lo que dijeron los colegas, es que aquí ha surgido algo de óptica y de imagen. Por eso que me gusta lo que, no me recuerdo quién lo dijo, lo del anfiteatro en el Parque O'Higgins y de los grandes conciertos, en que hay que informarle a la población a través de símbolos, de actos simbólicos. Ya no estamos en una época en que los tecnócratas decidían y decían esto es evidente. ¿Para qué lo vamos a explicar si es evidente? Ahora hay que explicarlo y hay que ir y educar, volviendo a lo que dijo Álvaro, a la población y con actos simbólicos, con una óptica en que la gente entienda que esta asociación pública y privada es beneficiosa. Y no es que hay unos tipos que viven en ultramuros que se están robando la plata, como fue insinuado por el ministro. Volvamos hablando de las infraestructuras propiamente tal, el sistema de concesiones. ¿Qué cosas deberíamos estar muy atentos en este proceso constituyente? ¿Qué cosas podrían cambiar o los podrían afectar directamente? Y Juan Manuel. Perdona, Bárbara, es que quería tomar un poco lo que decía Sebastián al final, sobre la necesidad de informar, que se ha comentado mucho esto, esta necesidad de explicar bien lo que se está haciendo, etcétera. Pero yo quería agregar otra cosa que no se ha mencionado, que es que la verdad es que junto con informar y enseñar, creo que es muy importante pensar, ¿no? Pensar en la infraestructura. No solamente tenemos que pensar de que se tiene que construir una autopista urbana por determinado sector, sino que conjuntamente con ello hay que pensar en toda la infraestructura relacionada con eso. Y de esa manera dar viabilidad también a aquellos que no quieren transitar por autopistas por las razones que sean. Que exista la posibilidad, ¿no es cierto? Hay que pensar en focos de desarrollo distintos, la gente que pueda trasladarse tal vez menos distancia que otros, pensar también en el transporte público pasajero, la combinación, digamos, con todos los sistemas de transporte que tenemos hoy día, que la bicicleta eléctrica, que los monopatines eléctricos, etcétera, etcétera. Así que hay que pensar bien en infraestructura, de manera tal de que toda la discusión y la crítica no llegue a parar en aquella infraestructura pública que en definitiva termina pagándose con los peajes que usa que paga el usuario. Entonces quería agregar un poquito en ese tema, porque me parece que es importante también tener una visión más global que permita resolver el problema más global de las necesidades de la gente desde el punto de vista de la infraestructura. Y de lo global a lo concreto, pensando en el sistema de concesión, en el futuro de la industria, también compatibilizando con el proceso constituyente, cuáles son los puntos que a ustedes más les importan y en forma constructiva, quizás más optimista, qué cosas se podrían mejorar también. Álvaro. Sí, yo creo que de cara a un proceso constituyente, además de la propiedad, además de la seguridad jurídica, importante derecho a asociación, ¿ya? Garantizar el derecho a asociación, en este caso desde la perspectiva económica empresarial.
garantizar el principio de igualdad, en este caso de la igualdad entre inversionista extranjero e inversionista nacional, que son elementos que yo creo que han apoyado en estos años, en estas décadas, el sistema de concesiones. Tercero, mantener instituciones, no en la Constitución, pero sí en normas legales, pero también darle nuevo brillo. Por ejemplo, el Consejo de Concesiones, que es una instancia de diálogo de la autoridad con consejeros que vienen del mundo privado, que ese Consejo de Concesiones funcione, pero que funcione con la autoridad política y no con representantes. La iniciativa privada, que también la recoge la ley de concesiones, iniciativas privadas que algunas duermen, como puede ser, y que son súper positivas desde el punto de vista ciudadano, como el tranvía del aeropuerto, o iniciativas privadas que, si uno las explica en la lógica de hacer pedagogía, han sido exitosas. El centro de retiro de vehículos, ¿ya? Todos los que alguna vez nos retiraron algún vehículo, ¿cierto?, y que sabían que iba a los corrales municipales, el terror era que ese vehículo iba a quedar deshuesado. Desde que existe el Centro Metropolitano de Retiro de Vehículos, el que cae ahí sabe que a lo menos el vehículo no va a quedar deshuesado. Otro ejemplo práctico, los complejos fronterizos. Es muy distinto llegar al Paso Jama, ¿cierto?, a cerca de 4.000 metros de altura, un viaje maravilloso, y bajarse, aunque sea en verano, con la temperatura que hace a esa altura, que son los Libertadores, donde las personas se bajan, ¿cierto?, y no salen a la intemperie, están en un recinto calefaccionado. Ese es el sistema de concesión. Entonces, todas estas obras, que además tienen ciclos muy largos, es importante explicarlas desde esa perspectiva, porque si solamente vamos a destacar lo negativo o solamente vamos a destacar algunos aspectos relacionados con tarifas, evidentemente que la opinión pública y en el debate constituyente las personas que la vayan a representar van a tener cierta reticencia, porque efectivamente si algo tiene el sistema, que es un sistema que hay que reiterarlo, genera dosis importantes de equidad territorial. Y en ese sentido la pandemia también nos deja una lección. Yo creo que hay, no un consenso, pero varias personas creemos de que la pandemia nos ha ilustrado en el sentido de la importancia que es escuchar a la autoridad territorial, en este caso las alcaldesas, los alcaldes, que han visibilizado situaciones que a veces para el gobierno central siempre es más difícil. En el ámbito de la infraestructura lo mismo, de repente una pasarela, que puede significar un cambio importante en una zona rural, desde el nivel central no se ve desde el ministerio. Y sin embargo, en la medida que haya diálogo, y que ese diálogo sea de verdad, esa pasarela se incorpora, se modificará el contrato y eso cambia la vida. Y ese cambio de vida ayuda a que esa autopista, que en cualquier parte del mundo va a ser invasiva, que en cualquier parte del mundo va a generar ruido, sea un poquito más amigable para el vecino, para la vecina. Muchas gracias, Álvaro. Nicolás. Conectando con lo que decía Álvaro, yo creo que hay que asumir un grado de responsabilidad, como decía Sebastián. Por un lado, él veía que el sector privado, pensaba que todo se estaba haciendo bien y no había que innovar, mientras que los promotores de lo público pensaban que todo era pésimo. Y la verdad que no era ni lo uno ni lo otro, y esos dos sectores no se encontraron y se produce la crisis. Y por ende, tenemos que darnos cuenta de nuevas realidades y atender a nuevas posibilidades a través del modelo concesional. Por ejemplo, concesiones de áreas verdes, es algo que debiésemos explorar. Concesiones para la construcción de colegios es otra área en la cual no hemos avanzado nada. Cárceles hicimos muy poco, hospitales se está retomando, pero todavía hay un gran universo de cosas que se pueden hacer y para eso hay que, como dicen los americanos, pensar afuera de la caja. Y eso va conectado con un tema crítico que lo menciona Álvaro, lo mencionó Sebastián, y es la descentralización. Más que la discusión sobre presidencialismo, parlamentarismo, aquí la discusión que es clave y que quizá debiera abordarse en nuestro contexto constituyente es el de descentralizar el gasto. En Chile el 95% del gasto se adjudica desde el gobierno central y solo el 5% se adjudica desde regiones, fundamentalmente a través de las municipalidades, por recursos que pueden capturar. En Estados Unidos el 65% es desde el gobierno central y todo el resto es desde el gobierno local. Entonces eso da un poder y da la posibilidad de atender a las necesidades propias de ese sector, en la línea de lo que comenta Álvaro. Creo que esa es una discusión clave para los años venideros. Muchas gracias, Nicolás. Interesante el concepto de concesiones de áreas verdes. Sí. Mira, mi respuesta a la pregunta que tú haces va a ser bien escueta. Yo pienso que nosotros tenemos, en mi opinión, tenemos una constitución actual vigente todavía, que la verdad es que ha sido una constitución de la gente. Es una constitución que en definitiva ha permitido el desarrollo de este país porque ha permitido el emprendimiento, porque ha permitido la libertad de asociación, la libertad económica, y etcétera, etcétera. Esa es la constitución que tenemos hoy día. Ha estado mirando o ha estado al servicio general de la gente. La preocupación que tengo
en relación con la nueva Constitución es que esta nueva Constitución esté, en definitiva, al servicio ya no de la gente, sino que al servicio de los intereses de las ideas, de los políticos, y etcétera, etcétera. Esa es la preocupación, porque ahí ya empezamos dentro del ámbito de las cosas que creo que sería un error y sería dentro del ámbito, digamos, de lo que es más populista. Muchas gracias, José Manuel. Y finalmente, Sebastián. Bueno, creo que termino un poco más optimista. Creo que voy a sacar del mercado mi pequeño departamento de Santiago y me lo voy a quedar. ¿Ah? Pero aprendí un montón en el panel. Creo que, dando el círculo, me gustaría volver a algo que yo dije en mi presentación, que es que el gran salto adelante posible en Chile no es el hidrógeno verde, sino que es una descentralización verdadera. De todos los países a los cuales nosotros podríamos, en mi opinión, aspirar a parecernos, somos el país lejos más centralizado. El que nos sigue, curiosamente, es el que más da vuelta como nuestra meta, que es Nueva Zelanda, donde la ciudad de Auckland ha ido creciendo y concentrando muy rápidamente, pero todavía muy por debajo de nosotros. Creo que eso es muy importante y eso va a requerir o requeriría grandes inversiones en infraestructura diferente a la que estamos acostumbrados, pero infraestructura al fin que habría que concesionar. Y la segunda cosa que me parece esencial es lo que dijo Nicolás al final. Si uno trata de explicar lo que pasó en Chile el 18 de octubre, además de las cosas que yo mencioné, de que se había agotado la primera fase del modelo y todo lo demás, es que se produjo en Chile una divergencia entre la desigualdad vertical y la desigualdad horizontal. Se acabó la pobreza, pasamos del 58 a 6% de la población. El coeficiente de desigualdad, Chile es el tercer país que mejor le ha ido, que más ha reducido el coeficiente de desigualdad. Pero el trato horizontal, medido de las distintas maneras, por ejemplo, áreas verdes, e infraestructura de colegios, ese trato horizontal, esa desigualdad, Chile es mucho más desigual que, no la mayoría, pero que muchos de los países de la región. Y es ahí donde creo yo que desde un punto de vista de sostenibilidad social hay que invertir fuertemente. Y no solo en el trato de las personas, es decir, que no se vuelva a producir lo que se produjo en el lago Ranco, en que un propietario expulsó a 2 señoras o 3 señoras de clase media porque les molestaba la vista, sino que además un trato horizontal con áreas verdes, con infraestructura de colegios y todo lo demás. Y creo que ese es el camino. Y si logramos hacer eso, entonces no solo yo no voy a vender mi pequeño departamento, sino que capaz que compre uno un poquito más grande. Muchísimas gracias, Sebastián. También queremos dar las gracias a Nicolás, Álvaro, José Manuel. Ha estado muy interesante. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Y gracias a Bárbara por una moderación y una conducción magnífica del panel. Muchas gracias, Sebastián. La verdad que ha sido no solo entretenido e interesante, sino que también me gustaría invitar a Leonardo para que vuelva con nosotros y nos dé sus impresiones. ¿Terminó más optimista? Absolutamente, Bárbara. Realmente quedamos muy conformes como COPSA con la calidad de los invitados que hemos tenido, con la calidad de la conducción. Han sido los 2 bloques tremendamente amenos y hemos sacado una cantidad gigantesca de enseñanzas e información que nos va a ser muy útil en las próximas actuaciones que tengamos como COPSA y además como participantes activos en las discusiones que vienen en la sociedad chilena en lo que refiere a la Constitución, a la modificación de las leyes y sobre todo a generar los conceptos que a nosotros más nos interesan. Por ejemplo, queda clarísimo que la infraestructura debe ser política de Estado, definitivamente. Queda clarísimo que para que así funcione tiene que haber un organismo que sea permanente en el tiempo, con mayor estabilidad, y claramente aquí se insinuaron cuáles pueden ser los embriones de este organismo, que nos satisface mucho. Después, las confianzas son básicas, tenemos que recuperar los conceptos de asociatividad y de confianza en los socios. En fin, me gustó mucho una idea que se dio de que viéramos la posibilidad de juntar a los distintos sistemas concesionales que hay en Chile para que veamos las bondades y defectos que tiene cada uno, cómo podemos hacer mejores sinergias al respecto. En fin. O sea, una carta a largo plazo que englobe todo. Así es, absolutamente. Entonces han salido muchas ideas muy interesantes, creo que además muy entretenido, con ejemplos tremendamente didácticos. Me gustó mucho que también se haya planteado que tenemos que hacer más pedagogía. Siempre se han criticado los ripios que tiene el sistema concesional, que las tarifas, etcétera, pero pocas veces se han puesto
en valor las ventajas que trae a la población. En definitiva, quedamos muy conformes con el formato que hemos empleado, que fue desafiante, creo que lo hemos superado muy bien o razonablemente bien, esperamos que se repita y reitero los agradecimientos a la conducción y a la calidad de los invitados. Vamos a ver el próximo año si todavía estamos en lo online o lo presencial. Muchas gracias, Leonardo. Ha sido, como tú decías, muy interesante. Nos quedamos con muchos desafíos pendientes. Muchas gracias a ustedes por haber organizado, a todos quienes nos acompañaron. Por supuesto, los dejamos invitados a revivir tanto lo que fue el primer bloque como el segundo. Los pueden encontrar en las redes de COPSA o bien en copsa.cl. Así finalizamos el 10º Congreso Nacional de Concesiones. Muchas gracias y que tengan un muy buen día. Gracias a todos. Muy buen día.